Ok, vamos a hablar del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para el servicio de salud, ¿correcto? De eso se trata. Entonces, ya nosotros conocemos, eh, creo que fue el viernes que salió la norma, ¿correcto? A ver, ¿quién me puede decir cuál es la norma? ¿Cuál es la norma que ha salido? ¿Cómo se llama la norma? A ver, es una NTS. Muy bien, así es. ¿Y cuál es el decreto que lo ha lanzado? Exacto, es una norma técnica de salud, de seguridad y salud en el trabajo para el sistema de salud. ¿Y cuál es la norma que lo ha lanzado? Porque esa es la norma técnica, ¿correcto? Tienen que estar al día, porque si no se va, ¿para qué voy tienen que estar al día con la norma. Muy bien, la RM 826. Muy bien. Gracias. Tenemos que estar atentos porque esas son las últimas normas que existen y es importante. He estado revisando la norma y la norma se divide, digamos que la parte más importante, hay varias definiciones que ustedes tienen que revisarlas. Hay definiciones interesantes, pero que están muy ligadas a lo que ya conocemos, ¿no? Pero hay algunas que podrían ser un poquito interesantes. ¿Ok? Les recomiendo que lean las definiciones. Ok, entonces la norma realmente se divide en tres partes importantes. La primera parte es sobre los componentes del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del sistema de salud, ¿correcto? La otra parte importante es la vigilancia en el ambiente de trabajo y la otra parte, la tercera parte es la vigilancia en la salud de los trabajadores. O sea, ahí sí se divide, se estructura esta norma técnica de salud, ¿correcto? Empezando por los componentes del sistema. Cuando estamos hablando de los componentes del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, del sistema de salud, porque esto estamos hablando de que tiene aplicación, todo lo que tiene que ver con salud, y ahí vamos a ver también las estructuras como tal. El sistema de gestión se divide también estos componentes dentro de la organización, como hay instituciones que velan por la salud de forma pública, también existen, obviamente, de forma privada. Para todo lo que son las entidades públicas, la norma nos está indicando de que los responsables de planificar, organizar, implementar, mantener, evaluar el sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo es la Oficina de Recursos Humanos. Así ya lo está indicando la norma. ¿Correcto? Entonces, ellos, obviamente, bajo la Autoridad Nacional del Servicio Civil, que son, obviamente, su entidad, eh, evalúan o básicamente organizan, planifican, implementan en el área de recursos humanos. Ahora, para todo lo que son las entidades privadas o puede ser mixtas también en algunos casos, el empleador es quien asume la responsabilidad de organizar, planificar, implementar, verificar, mantener, etcétera. ¿Correcto? Bajo la norma, la 29783, seguimos obviamente orientados o con la norma transversal que nos aplica a todos. ¿Ok? Entonces, hasta ahí va la organización. Entonces, ya cuando tengas entidades públicas, ya sabes quién es el responsable. Y en entidades privadas, el empleador. ¿Correcto? Ahora, hay también un anexo que se ha colocado ahí, que yo lo he querido también revisar. Me parece que tiene bastante coherencia, por eso lo he colocado. Y es que se establece bajo el ciclo de mejora continua, el ciclo de Deming de la seguridad y salud en el trabajo, donde también establece planear, actuar, verificar y ejecutar. ¿Correcto? Y habla sobre que la planeación está estructurada en cuatro puntos importantes. ¿Cuáles son esos puntos? Primero, la identificación de peligros, ¿correcto? Identificación de peligros, o sea, tú y per se, en el lugar de trabajo. Luego están los objetivos y metas dentro del sistema de gestión. Luego están la política, los procedimientos en seguridad y salud en trabajo y las responsabilidades de los recursos para poder desarrollar dicha implementación.
Así lo ha considerado este sistema de gestión de salud. Luego, en la función de la ejecución de la actuación, habla sobre tomar acciones correctivas, preventivas para abordar deficiencias, por ejemplo, revisar las políticas, ajustar las mejoras, comunicar o difundir las lecciones. Entonces, lo presenta de esta forma, ¿correcto? Cuando habla del tema de la verificación, hablas del tema de los monitoreos, evaluación de efectividad, realizar las auditorías, bueno, ya lo que nosotros conocemos como sistemas que pueden ayudarnos a verificar, identificar, analizar los incidentes y accidentes, recopilar y analizar los datos sobre seguridad y salud en trabajo. Y en la ejecución, ¿no? Habla sobre implementar las medidas de control para mitigar los peligros, riesgos, capacitar a los trabajadores, realizar inspecciones y monitoreo, implementar programas de salud ocupacional. Así está distribuido el ciclo de Deming. Ahora, ¿qué creen que así es, al sector salud? Sí, aplica al sector salud. Es uno de los alcances que dan, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque esta norma aplica a los sectores de salud. Tiene su alcance en el sector salud, porque son del servicio de salud, ¿correcto? Entonces aquí es como que el sistema de gestión que le aplica al MINSA, por ejemplo, el sistema de gestión que le aplica a salud, el sistema de gestión que le aplica a las sanidades de las Fuerzas Armadas o las fuerzas policiales, el sistema de gestión que le aplica a la CIPRES. De eso se trata este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí se entiende, verdad? Ok. Entonces, también establece la norma sobre quiénes son los responsables a nivel de comité. A diferencia de lo que nosotros conocíamos, aquí lo especifica poniendo bastantes diferencias entre una y otra institución. ¿Correcto? Porque dice que el MINSA, para cada dependencia, para la sede central, DIRESA, JERESA, las DIRIS, las direcciones, la red de salud, deben formar su propio comité. Lo establece aquí, ¿correcto? Y también establece que cada gerencia de salud, central, las redes asistenciales, la gerencia de línea, todos también deben conformar su propio comité. O sea, digamos que de aquí se están articulando comités que pudieron haber estado funcionando o no funcionando de una forma correcta, mezclando de repente instituciones, ¿no? Aquí lo que hacemos es como que articulamos de acuerdo a cada una de estas instituciones, tanto la privada como la pública. Inclusive sanidades de las fuerzas policiales y sanidades de las fuerzas armadas. Entonces, aquí también las direcciones, las macroregiones, las divisiones del RIS forman su comité. Y las CIPRES, tanto las públicas como las privadas, también forman su comité a partir de 20 trabajadores porque se entiende que las CIPRES son más chiquitas y pudieran tener menos de 20 trabajadores. En las demás instituciones, obviamente, siempre va a haber más de 20 trabajadores, ¿correcto? Ahora, también establece que cuando hay menos de 20 trabajadores, que normalmente sucede en las instituciones que son más pequeñas, ahí se tiene que trabajar lo mismo como nosotros sabemos. Ahí es el supervisor de seguridad para los que tienen menos de 20 trabajadores, ¿correcto? También se habla sobre el tema de los subcomités y funciona de la misma forma como que ya la conocemos, que ya conocemos. Las coordinaciones y la frecuencia de sesiones también es igual, una sesión al mes, puede haber, obviamente, sesiones extraordinarias para que puedan trabajar situaciones que puedan ser de emergencia o situaciones que el comité considere pertinentes abordar, ¿correcto? Luego, en el caso de la planificación se habla sobre una línea base. En esta línea base, a diferencia de la línea base que nosotros conocemos, acá te dan una línea base que consta de 7 aspectos importantes.
Es una autoevaluación inicial y te da inclusive un anexo en esta norma donde tú puedes ver la línea base, cómo estructurarla. Y establece una pauta de mejora continua, obviamente, dentro de esta línea base. También menciona que en el caso del desarrollo del IPRC vas a considerar el DS-002, que es el que hemos estado considerando nosotros siempre, donde habla obviamente de los 7 requisitos mínimos para poder elaborar tu IPRC, que ya lo conocemos, ¿correcto? Yo me imagino que ustedes ya conocen cuáles son esos 7 requisitos, ¿correcto? ¿Verdad? ¿Y cuáles son esos 7 requisitos? Sí, pues por supuesto, clínicos, hospitales municipales, exacto. Sí, aplica todo eso. A ver, ¿cuáles son los 7 requisitos? Ya se olvidaron. ¿Se olvidaron de los 7 requisitos? Ya dígame uno. Un requisito para elaborar el IPRC. Chicos, un requisito para elaborar. Muy bien. Gracias, Yosmel Miranda Moya. Yosmel, ¿de dónde eres, Yosmel? De Lima, perfecto. Muy bien, Yosmel, monitoreos ocupacionales, uno de los requisitos, perfecto. ¿Cuál es el otro? Otro requisito que no sea monitoreo. Enfoque de género. Muy bien, Jefferson, enfoque de género. Excelente, Flavio Ábalos, actividades rutinarias, no rutinarias y actividades de emergencia. Muy bien, así es. Actividades rutinarias, no rutinarias y de emergencia, no solo las rutinarias. Así es, bueno, tienen que acordarse de los 7 requisitos, ¿ah? Los 7 requisitos son importantes. Ok, bueno, está basado en el DS-002. Aquí les voy a mostrar también que estuve haciendo la línea base, creo que es este, voy a mostrarles, estuve haciendo la línea base que es del anexo 2, aparece en el anexo 2. Ahí ¿están viendo mi pantalla del Excel o todavía no? Ya. ¿Están viendo? No, ya, ok. Ahorita voy a dejar de compartir y voy a compartir el Excel para que lo vean. Ok, ya. Van a encontrar dentro de la norma, ya ahora sí están viendo, ya, ahora sí están viendo, ¿verdad? Ya, perfecto. Ok. Ya, gracias, Lisbeth, gracias. En este diagnóstico de línea base se establece la política y objetivos, por ejemplo, ¿no? Ahí están la política de objetivos y también al costado del Excel he colocado una observación de lo que deberías de tener como evidencia para poder levantar esta línea base, ¿correcto? Entonces, si por ejemplo se ha implementado la política del sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo específica, aprobada, fechada, firmada por él o la máxima autoridad y asimismo se encuentra publicada, etcétera, lo que vamos a tener aquí es una política que esté firmada, publicada, etcétera. Entonces, esas evidencias las he colocado al costado. Obviamente pueden haber más cosas, pero mínimamente deberías de tener esto. Luego está el otro punto es que también obviamente evalúa el comité, ¿correcto? Acá también podemos tener con qué vas a evidenciar el cumplimiento de este indicador, ¿no? Cuenta con el comité, bueno, entonces, ¿qué deberías demostrar? ¿No? Es un resumen básicamente de lo que tendrías que tener del servicio y del reglamento de seguridad y salud en trabajo, también está aquí con las observaciones. Y está aquí también lo que es el IPRC, ¿no? Los documentos de seguridad y salud en trabajo, que incluye el IPRC, todos los documentos, ¿no?
Está también los registros obligatorios. El punto 6 es la protección de seguridad y salud del trabajo y el punto 7 es las auditorías. ¿Correcto? Entonces, esto es el diagnóstico. Bueno, yo le he agregado obviamente algunas puntuaciones para que ustedes pues, puedan tener en cuenta la valorización y puedan darse cuenta mediante un diagrama, un gráfico y encontrar pues el cumplimiento de esta línea base, ¿no? Esta, esta información se las vamos a alcanzar, por favor, a todos los que llenen su lista de asistencia el día de hoy. Sí, por supuesto, sí, los vamos a compartir a todos los que han ingresado el día de hoy. Por eso, al final del webinar se les va a repartir, se les va a pedir una lista de asistencia para poderle enviar a sus correos. Así es, les dije que iba a valer la pena el curso del día de hoy. Ok, ahora seguimos, ¿no? Les estaba mostrando porque esa línea base es justamente lo que menciona la norma. La norma menciona que hay una autoevaluación que está basada en el anexo 2 de la línea base. Luego está el establecimiento del servicio de seguridad y salud de trabajo, lo menciona nuevamente, que habla sobre la vigilancia, prevención y salud. Ahí habla sobre la forma como está distribuido el servicio. Y para eso voy a ir al ejemplo que está acá. Bueno, hablando de la línea base, ya ustedes conocen, la línea base es un poco evaluar cómo está la organización o cómo está este servicio de salud, esta entidad de salud, organización de salud, institución de salud, ¿no? En función al criterio que le aplica y ver exactamente cuál sería la brecha para poder levantar aquello que todavía no está cumpliendo. Los gobiernos locales con policlínicos deben tener dos sistemas, uno para organización y el otro. Lo que pasa es que los gobiernos locales, como que los gobiernos locales, como por ejemplo, porque no hay que mezclar, o sea, definitivamente la municipalidad puede tener su sistema de gestión y definitivamente la posta tiene otro sistema de gestión, ¿no? Claro, la municipalidad tiene su sistema de gestión, pero que no forzosamente le aplica al policlínico. Que a él le aplica esta norma, ¿no? Por eso es que la norma habla sobre el servicio de salud íntegramente, ¿no? ¿Correcto? Ok. Luego está la matriz Iperse que ya les mencioné, que está basado en el DS-002 con los 7 requisitos. ¿Y cuáles son los 7 requisitos? Pues los 7 requisitos son estos. Estos son los 7 requisitos que tiene todo Iperse y eso ya lo hemos visto en varios webinars. Hemos hablado en webinars, por ejemplo, hay un webinar que habla sobre el Iperse en 3 sesiones. Primero habla de identificación de peligros, luego habla de evaluación de riesgos y luego habla de establecimiento de controles. Y con esos 3 se completa todo lo que te necesitas saber como para elaborar un IPRC, inclusive hay ejemplos y todo eso, ¿no? Entonces ahí se menciona bien claro el tema de cómo se evalúa inicialmente el riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué deberías de tener en cuenta? Recuerden que esto es como para evaluar, ¿no? Evaluamos. Nosotros podemos haber identificado muchos peligros, pero luego hay que valorar en función del riesgo y no es igual, ¿correcto? Podría un peligro tener dos instituciones o dos empresas tener el mismo peligro, pero la valoración de riesgo es completamente diferente porque la valoración de riesgo está en función de probabilidad y en función de severidad. Y obviamente, pues en esta empresa, por ejemplo, podrías tener una valoración en función de la probabilidad porque no hay mucha frecuencia, porque no hay muchas personas expuestas, etcétera. Y en la otra podrías tener otra valoración. ¿Por qué? Porque hay mayor frecuencia, mayor personas expuestas, tiempo de exposición y otras condicionales de entorno, etcétera, etcétera, que hacen que el valor de riesgo sea más elevado, ¿correcto? Entonces nosotros cuando evaluamos el riesgo, lo evaluamos en función de las actividades que desarrolla nuestro personal, tanto de rutina como las que no son de rutina y también las que son de emergencia. Y hay muchas preguntas que hacen en relación a eso,
pero como tengo poco tiempo, porque realmente, increíblemente, ya se fue como 50 minutos, eh, tengo que mencionarlo en otro lugar, porque en otro webinar, porque la verdad es que si no me voy a explayar y Jimena me va a matar y Giancarlo también. Ok, entonces, las actividades rutinarias, no rutinarias y de emergencia, las condiciones de trabajo existentes y previstas en relación, obviamente, al personal sensible al factor de riesgo. Luego están las medidas de entorno, ¿no? Hay que considerar los entornos de trabajo y la organización de trabajo, ¿correcto? Hay que considerar las medidas en situación de discapacidad, factores de riesgo de procreación, lactancia, enfoque de género, etcétera. Luego está el resultado de evaluaciones de los factores de riesgo físicos, los agentes ocupacionales como tal. Está también el resultado de las investigaciones de accidentes e incidentes con alto potencial o enfermedades profesionales. Y están los datos estadísticos recopilados, obviamente, de la vigilancia de la salud de los trabajadores, que es un dato importantísimo, crucial al momento de evaluar el riesgo. ¿Correcto? Una vez que ya evalué el riesgo, también es importante mencionar que la norma establece un servicio de seguridad y salud del trabajo basado en esta estructura, que es lo que está en la norma, tal cual, donde se organiza el servicio que puede ser propio, dice, y también puede ser o común a varios empleadores. O sea que quizá yo pueda tener un servicio que no solamente esté para una organización, que este servicio podría ser aplicable para varias organizaciones o para mis clínicas, por ejemplo, o todas mis entidades, IPRES, por ejemplo. Entonces, todos podrían ser llevados por un servicio de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, por eso habla sobre propios y también común de varios empleadores, los cuales tienen un objetivo obviamente primordial de la vigilancia, de la salud del trabajo, de acuerdo a la normativa, ¿correcto? Entonces, la presencia del médico, aquí lo menciona claramente, y también de los demás personales de salud, se toma en cuenta dentro de la RM 312 y lo menciona como tal. Ojo con eso. Que aprueba el documento de los protocolos de los EMOS y de las guías del diagnóstico de los exámenes médicos ocupacionales, de eso ya lo sabíamos. ¿Ok? Entonces establece este tipo de estructura que habla sobre el servicio que está ligado, o al menos lo que se entiende es que este servicio de seguridad y salud en trabajo es aplicable dentro de lo que es los programas y dentro de lo que son las políticas. Y obviamente se articula mediante, ¿qué? Mediante ya sea que tengas un supervisor, ya sea que tengas un subcomité, ya sea que tengas comité, para poder gestionar el sistema de gestión, para poder, pues, desarrollar el sistema de gestión, ¿correcto? Así es como lo he estructurado. Sinceramente, yo no lo entiendo del todo, ¿no? O sea, voy a ser súper sincera, entiendo de que es el servicio de seguridad, que obviamente este servicio está dentro de nuestros programas anuales, como programa de servicio de seguridad y salud de trabajo, porque así lo pide la norma, porque habla sobre 3 programas, eh, y sobre las políticas de seguridad y salud en el trabajo. Esta es la estructura del anexo 3 que se ha colocado. Ahora, me imagino que tendrá algún sentido decir esto eh, para el que lo creó, ¿no? Quiso decir algo, pero así como está, como que no lo entiendo del todo, ¿no? Entiendo de que eh, está como que articulado o que te llevaste a un punto o que el servicio de seguridad gestiona, ¿no? Mediante programas, mediante políticas y en qué momento se articula con el supervisor de seguridad y salud del trabajo para luego pues desarrollar el sistema de gestión o evaluar el sistema de gestión o mantenerlo o etcétera, o revisarlo, ¿no? Así que, bueno, ahí los dejo para que lo revisen. Realmente, esos son el anexo 3 tal cual, ¿no? Si yo lo he colocado tal cual está ahí en la norma. Y también menciona sobre el plan y programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Menciona obviamente nuestro plan, nuestro PAS, que nosotros lo conocemos. En este caso, lo menciona, es la primera vez que menciona como tal la RM 050 dentro de otra norma, ¿correcto? Porque si bien es cierto, utilizamos la RM 050,
¿Por qué? Porque son la guía referencial y que no sé qué. Pero en este caso, ellos ya lo están mencionando dentro de la norma. Al mencionarlo dentro de la norma, como que lo hacen obligatorio, ¿correcto? Entonces, el formato referencial donde se desarrolla el programa es en función de la RM 050, ¿correcto? Si bien es cierto, ya lo seguíamos nosotros, pero igual. Luego, ¿qué actividades debe incluir? Todas las actividades preventivas, los responsables, tal como está en el programa, ¿no? La meta, los indicadores, los objetivos, los alcances, etcétera, etcétera, el presupuesto, todo. Y que los programas también son obviamente parte del plan y se definen todas las actividades que se van a desarrollar durante el año, ¿correcto? También menciona sobre la evaluación y la mejora continua del sistema de gestión, que el empleador a través del servicio de seguridad y salud de trabajo evalúa el sistema de gestión, ¿correcto? O sea, el empleador lo evalúa a través del servicio de seguridad y salud de trabajo. Y ya sabemos quiénes forman parte del servicio, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto varias veces. Los mecanismos de evaluación deben considerar tanto el programa como los objetivos, como la política, como la investigación de incidentes, accidentes y enfermedades, como las auditorías y otros mecanismos pues, que se puedan ser pertinentes para poder evaluar el sistema de gestión, ¿no? Y la frecuencia también la menciona así, clarísima. Dice, la evaluación debe realizarse al menos una vez al año, utilizando los resultados para la mejora de la planificación preventiva. Entonces ya lo menciona claramente, lo menciona que esta evaluación debe realizarse al menos una vez al año, ¿correcto? Eso no significa lo que les vengo diciendo desde siempre, que los monitoreos se hacen una vez al año. Por favor, dejemos de estar pensando indicando cosas que no son del todo correcto. En ningún lugar de la norma dice la frecuencia de los monitoreos. Y eso ya lo hemos visto varias veces. ¿Ok? Y luego está la vigilancia del ambiente de trabajo, ¿no? El punto 2 que toca la norma es la vigilancia del ambiente de trabajo. Y aquí menciona sobre las condiciones seguras, acá menciona sobre los peligros. Obviamente se ha evaluado y valorado aquellos peligros que son más inherentes del servicio de salud, ¿correcto? Como por ejemplo lo que son los riesgos biológicos. Y también establece que cómo debes proveer de los EPPs, cómo se debe proveer los EPPs en función de, inclusive te pone una norma técnica, la 161 del MINSA. Establece todo lo que es las inmunizaciones conforme al esquema nacional de vacunación. O sea, así lo ha colocado, o sea, han colocado las normas. Ahora, me imagino que cuando salgan las otras normas va a haber una nueva actualización. Desarrollar actividades preventivas como, por ejemplo, capacitación y entrenamiento para poder prevenir, obviamente, estos riesgos biológicos, prevención de accidentes con elementos punzocortantes, la gestión adecuada de los residuos biocontaminados, todo eso lo considera dentro de lo que son los riesgos biológicos. Y también establece que durante la emergencia sanitaria hay que realizar la vigilancia epidemiológica y las pruebas de tamizaje están, obviamente, son de responsabilidad de, en este caso, del empleador o de la organización, ¿no? Y los trabajadores no tienen absolutamente ningún costo para este tipo de pruebas y este tipo de tamizaje. Luego habla sobre los riesgos químicos, que también ya los conocemos, ¿no? Los riesgos químicos en el sector salud son muchísimos. Entonces, menciona quizás la parte más importante, ¿no? Sobre, por ejemplo, priorizar la gestión de las sustancias como pueden ser el mercurio o los gases anestésicos o los desinfectantes, esterilizantes también, ¿no? Entonces, habla específicamente de algunos productos químicos que yo creo que al momento de hacer una evaluación han sido aquellos los que han reportado mayores incidencias, digamos, ¿no? Con estos productos o quizás también tengan un riesgo mucho más elevado a comparación de otros productos químicos, ¿no? Por eso es que indica sobre los equipos de protección personal que se debe proveer a las personas de acuerdo, obviamente, a la peligrosidad del producto químico que se esté manipulando o que se esté transportando, que se esté usando, ¿correcto?
Los agentes químicos también menciona sobre estos programas específicos para poder eliminar el mercurio. Ustedes saben que en muchos de los hospitales, si han ido últimamente, ya no se utilizan los termómetros de mercurio que se utilizaban antes y que todo el mundo lo repartía como si fuera cualquier cosa y podías encontrar esos termómetros por cualquier lado. Entonces, ya ese tema de programas específicos para manipular este producto que es tan peligroso y es tan riesgoso, y sin embargo, pues no, era algo muy común que estos termómetros se rompan y que las personas entren en manipulación de este producto, ¿no? Luego está el tema de los riesgos físicos. Obviamente, cuando estamos hablando de un servicio de salud, el tema del uso o del tema de los cuartos que tienen este tipo de instalaciones donde existe pues estos peligros, donde se hace los rayos X, donde se utiliza gamografías, ¿no? Donde hay este tema de donde tenemos que utilizar nuestro reglamento de seguridad radiológica porque hay una exposición a esto se considera un riesgo físico, ¿no? Entonces ahí hay que capacitar a los trabajadores sobre los riesgos y también, obviamente, cumplir con todas las disposiciones tal como lo dice el reglamento de seguridad radiológica. Y obviamente lo que debe de cumplir el reglamento de edificaciones respecto a la iluminación, el ruido, las vibraciones, la temperatura, estos riesgos que ya nosotros estamos acostumbrados y ya los conocemos bien, ¿no? Pero en el tema de salud hay una cuestión muy especial con estos cuartos que tienen que ser, pues, manejar una estructura muy específica, ¿no? Los cuartos que están aislados con plomo y obviamente tienen toda la seguridad eh, para las personas que lo manipulan, personas que no deben ingresar o personas que son sensibles. Obviamente ya sabemos que personas no deberían de tener ningún contacto con este riesgo, definitivamente, ¿no? Y luego están los riesgos eléctricos que ya los conocemos, instalaciones eléctricas, que se tienen que considerar los tableros, que debe haber, dónde debe haber empalmes, mantener las áreas libres obviamente, en el caso de que haya alguna instalación eléctrica, apagar los equipos después de su uso, reportar inmediatamente cualquier falla. Todas estas especificaciones o medidas preventivas las menciona la norma. O sea, la norma ha sido bastante específica en mencionar sus medidas preventivas, ¿no? A diferencia de otras normas, ellos mencionan sus medidas preventivas y relacionan mucho, obviamente, de la situación específica del sector salud, ¿no? O sea, digamos, capacitar al trabajador sobre los peligros eléctricos, pero digamos que en el sector salud normalmente hay un área de mantenimiento, normalmente hay una persona o hay un área de mantenimiento que se encarga de todas estas instalaciones, así que está un poco basado en la forma general, en forma general, ¿correcto? Luego está capacitar sobre el tema de los riesgos ergonómicos, que ya los conocemos, ¿no? La manipulación, la forma de sentarse, mantener la espalda recta, erguida al momento de manipular, por ejemplo, al momento de estar sentado, los espacios de trabajo deben estar diseñados para poder prevenir posturas forzadas o movimientos repetitivos, implementar actividades preventivas a estas enfermedades musculoesqueléticas que pueden darse. Entonces, definitivamente la norma ha sido bastante específica al establecer sus medidas preventivas, ¿no? Habla sobre el mantenimiento periódico de las herramientas, capacitar a los trabajadores en el uso seguro de la maquinaria. Las actividades deben estar dentro del programa anual de seguridad y salud de trabajo, formación específica cuando se manipule, cuando se exponga a riesgos mecánicos al personal. Y también habla sobre los riesgos locativos, ¿no? La infraestructura laboral se asegura especificar sobre las medidas preventivas como el mobiliario, como la señalización sobre los pasillos, sobre realizar mantenimientos periódicos al todo el mobiliario, sobre los equipos, el ambiente limpio, ordenado. Y ahí menciona todos los riesgos que ya normalmente nosotros conocemos. Y obviamente los riesgos psicológicos no están exentos, ¿no? Definitivamente
es algo que nos aplica casi a todo el mundo, los riesgos psicosociales. Identificar y evaluar los riesgos psicosociales, incluyendo violencia laboral y hostigamiento sexual. Capacitar sobre comunicación asertiva, respeto interpensional, implementación de buenas prácticas de gestión de riesgos psicosociales, promover la participación de los trabajadores en la identificación y control de riesgos. Acá, por ejemplo, menciona esta parte. Y en todos los riesgos que hemos visto, incluyendo el de ventilación de ambiente de trabajo, que es el último, en todos hay una indicación clara que dice que esto se evalúa mínimo una vez al año. O sea, en todos los riesgos, dice, todos estos riesgos se tienen que evaluar mínimo una vez al año. O cuando ¿no? Todo el mundo, como sabemos que las condiciones sean distintas o sean diferentes. Entonces ya definitivamente ya sabemos por las normas que nosotros tenemos que valorar nuevamente el riesgo anualmente, ¿no? Y eso es importante también porque nos ayuda pues a refrescar, a tener muy vivo el hiper-C, porque básicamente esto lo vas a volcar en el hiper-C, ¿no? Entonces, de hecho que eh, cuando hablamos de ventilación en estos lugares se especifica este riesgo, obviamente porque es un lugar pues del servicio de salud, ¿no? Entonces ahí se habla sobre condiciones mínimas de ventilación natural, cruzada, implementar sistemas de extracción, recolección de polvo, habla sobre los casos de emergencia sanitaria, y también habla sobre la M030 que se acuerdan que salió en una norma de la COVID sobre ventilación cruzada y el área de la ventana en relación al área del piso. No sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan de esa la norma que nos indicaba de qué área, que todo el mundo comenzó a medir su ventana para ver si le daba? Bueno, de eso también lo menciona, está dentro de la M030, ¿no? Sobre el tema de la ventilación y obviamente el área de las ventanas, el área de las puertas, el área donde puede ingresar el caudal de aire, ¿no? Eso es lo que se busca aquí en este riesgo, ¿no? Y el punto 3 finalmente habla sobre la vigilancia de la salud ya de los trabajadores, ¿no? En el punto 3 ya estamos hablando de que esto forma parte esencial del sistema de gestión para, obviamente, proteger y prevenir de cualquier tipo de enfermedad ocupacional que pueda darse. Y también habla sobre, en esta parte de la vigilancia de la salud de los trabajadores, toca tanto la vigilancia de salud individual, que significa realizar exámenes médicos ocupacionales, de ingreso periódicos y de retiro, lo dice ahí. O sea, la norma te dice establecer exámenes ocupacionales en cada puesto de trabajo para los riesgos asociados al puesto, los planes de reinserción laboral, rehabilitación profesional para trabajadores con limitaciones. A diferencia de otra norma, acá menciona mucho, o sea, menciona este tema y lo coloca como específico sobre la vigilancia de la salud individual. Adaptar los puestos de trabajo para trabajadores con sensibilidades especiales o con capacidades funcionales limitadas. Y garantizar la asistencia de las urgencias médicas, de los turnos laborales también. Y habla de la salud colectiva. Así como habla de la salud individual, habla de la salud colectiva bajo el uso de estudios epidemiológicos como herramientas de control, implementar actividades de promoción de salud, análisis epidemiológico documentado por el médico ocupacional con recomendaciones para la mejora del sistema. Y hace, obviamente, unas estructuras de que todo esto debe de estar dentro de un informe y gestión de la vigilancia, ¿no? Estableciendo quién es el responsable, que en este caso es el médico ocupacional, de elaborar este informe anual, este informe que, bueno, nosotros sabemos que el médico ocupacional elabora un informe que obviamente después es enviado a DIGESA, ¿no? Así lo sabemos todos, ¿no? Y es una obligación enviarlo a DIGESA. Y hay un formato, hay formatos, ¿no? Hay cartas, formatos en Excel, ahí está toda la estructura donde tú vas a volcar la información de la vigilancia médica, lo que desarrolla el médico ocupacional, ¿correcto? Yo me imagino que a estas alturas ustedes ya tienen todo eso bien mapeado porque ya estamos terminando el año y la idea es que se tenga ya las estadísticas al menos, el médico ya debe haber presentado, ya debe de tener
su informe casi terminado, ¿no? En el caso de que lo haga anual, ¿no? No es una obligación que se presente a fin de año, normalmente se presenta en los primeros meses, 3 meses del año siguiente, porque obviamente se tiene que evaluar, se tiene que establecer las estadísticas, etcétera, de lo que ha sido la vigilancia médica, pero a veces se presenta, pues he visto que los informes se terminan presentando en octubre, se terminan presentando en otras fechas, ¿no? Y es importante que esa información, que esos datos que son tan ricos y son tan importantes, sean volcados de forma oportuna. ¿De qué me serviría tener esta información si llega a mí a destiempo? Colocando de repente a una persona bajo una condición que no es apropiada. Entonces, recuerden siempre que la comunicación tiene que ser muy importante y tiene que ser una comunicación rápida cuando hay una observación o hay alguna situación que se está presentando para una población específica, como por ejemplo, si una población está presentando temas de pérdida de auditiva o problemas musculoesqueléticos, etcétera. Hay un llamado de alerta que no puede esperar a presentar un informe, sino que se tiene que sustentar, ya sea en un comité para para hacer un plan de acción, ¿correcto? Otra parte de la norma habla sobre la seguridad en la procreación, embarazo y lactancia. Menciona claramente limitar la manipulación de cargas para las personas que están obviamente en estado de gestación, evitar los turnos nocturnos, exposición a agentes físicos, químicos, biológicos peligrosos, adaptar las áreas y para evitar algún riesgo que pueda sufrir el embrión o también la lactante, y seguir las recomendaciones médicas que le haya colocado, inclusive a la madre también, a la mujer gestante. También habla sobre la seguridad en trabajadores en discapacidad, como realizar evaluaciones ergonómicas para identificar algunos ajustes que sean necesarios o adaptar algunos puestos y condiciones laborales según sean las necesidades individuales de los trabajadores. Entonces, eso es lo que establece la norma. Es un poco ver también a nivel nacional cuáles son estas responsabilidades. Por ejemplo, a nivel nacional hay una responsabilidad directa del MINSA, que es el Ministerio de Salud, a través de su Dirección General de Intervenciones Estratégicas, ¿no? Es responsable de difundir esta norma, de difundirla a través de todo nivel regional, así como brindar esta asistencia técnica para la implementación de la norma, para realizar la supervisión de la norma y obviamente velar por su cumplimiento. A nivel regional, estas direcciones regionales de salud como DIRESA, las JERESAS, en el ámbito regional, Dirección de Redes de Salud como las DIRIS, ¿no? También tienen su responsabilidad. Tienen su responsabilidad en que esa norma tiene que brindar asistencia técnica, tienen que implementar, monitorear, supervisar su cumplimiento, ¿correcto? Y en el caso de nivel local, las CIPRES, el Ministerio de Salud, del gobierno regionales, de Seguro Social, de Sanidad, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Policiales, los gobiernos locales y otras instituciones privadas y mixtas son responsables de la aplicación de lo dispuesto en la presente norma técnica de salud, según corresponde. ¿Correcto? Entonces esas son las responsabilidades y eso ha sido un resumen de todo lo que han visto en las 40 páginas que tiene la norma. Ya. Ok. Jessica, ¿cuánto tiempo se tiene para implementar la normativa? Bueno, definitivamente que las normas normalmente no hablan de tiempos. No hablan de, bueno, ya voy a sacar la norma y tienes, pues, en este caso al menos, por ejemplo, la ley 29783, ¿no? Normalmente se espera de que esta norma técnica de seguridad, esta NTS, ¿no? Sea ya de aplicación. En muchos casos esto no va a ser difícil de estructurar. ¿Por qué? Porque ya al ser la 29783 una norma transversal que le aplica a todas las entidades, incluyendo Fuerzas Armadas, policiales, todos, entonces muchos obviamente ya tenían estructurado el sistema de gestión, obviamente en función de la 29783. Si tienes estructurado el sistema de gestión en función de la 29783, esto básicamente es regular algunas cosas, agregarlas
Probablemente no hayan algunas cosas estructuradas y definiciones que tengas que cambiar, pero no es mucha complicación. Ahora, la norma no dice nada sobre cuándo se tiene que aplicar. Ok, esto aplica a las entidades, a las organizaciones, no aplica a tu médico ocupacional. Entonces, hay que entender, ¿no? A tu área de salud ocupacional no es, sino es a las instituciones como el MINSA, como la DIRI, la Jereza, DIRESA, los policlínicos, las IPRES, todos ellos están obligados a cumplir con esta norma. Y antes de, Jimena, antes de que nos vayamos, tienes que pasar, por favor, el registro de asistencia. No sé si tienen el registro para que puedan ya colocarlas y enviarles la norma. Ay, gracias, te pasaste. Ya, súper, gracias. Muchas gracias, Jimé. Ok, y yo quiero terminar solamente con esto rapidito, porque sí es lo que me han estado pidiendo. Ya hablamos de la norma, me dijeron, bueno, ¿sabes qué? Habla de la norma, porque la norma es nueva. Ok, ahí está la norma. La norma la he estructurado en estas 40 páginas de la norma o más, la he estructurado de forma de que se pueda entender. ¿Correcto? Ahora, las cartas inductivas, rápidamente. Las cartas inductivas no son para que te mueras de miedo, ¿correcto? Ahora, una cosa importante es que las cartas inductivas, las cartas enviadas por Sunafil durante todo el año forman parte de un programa que Sunafil sea, digamos que una meta, un objetivo para cumplir por parte de la entidad fiscalizadora, ¿no? Ellos tienen un objetivo de carácter preventivo y de carácter de responsabilidad de educar a las empresas, se puede decir, ¿no? eh, Bajo estas cartas inductivas, ¿no? En vez de ir a cada una de las empresas a tocarles la puerta, a fiscalizarlos, bueno, voy a enviar a todo el mundo, a todas las empresas, voy a enviarle las cartas inductivas. Las cartas inductivas no son para que te mueras de miedo, básicamente, ¿no? Ahora, si no tienes tu sistema de gestión a estas alturas, ahí podrías preocupar, ¿no? O sea, esperaría que tengas tu sistema de gestión a estas alturas, porque no es complicado. No es, algunos dicen, ay, no, que es muy caro, tampoco es caro. O sea, digamos que, bueno, va a depender mucho del alcance que le quieras dar, de las sedes, de la estructura que tengas organizativa y del volumen que tengas de personal, etcétera. Pues definitivamente, ¿no? Pero aún así, la vida de las personas que laboran contigo y que forman parte de la empresa finalmente lo valen, porque no hay forma de que tú protejas a tu personal si no tienes un sistema que esté validado, o sea, un sistema que funcione, ¿no? El otro día cuando estaba hablando con una empresa que quería implementar el sistema de gestión, y me decía, bueno, yo tengo cosas, pero me ha llegado la carta inductiva, y yo tengo cosas, pero me he dado cuenta que finalmente no tenía, no tengo las cosas que necesito para poder colocar las evidencias que me piden, no porque me están pidiendo esto y me han pedido mi programa. Yo tengo mi programa, pero y yo he hecho las capacitaciones, bueno, según lo que me decía que había hecho las capacitaciones, simplemente que no lo había documentado. O sea, realmente no hay forma de que tú a estas alturas no documentes. O sea, tienes que documentarlo todo. O sea, y documentarlo, toma fotos, graba, si es virtual, no te olvides de tomar los pantallazos, estructura bien la forma como ingresa el personal, haz que las personas cuando ingresen, por ejemplo, en nuestra aula virtual, cuando nosotros capacitamos a varias empresas, llevamos el servicio de programas de formación de varias empresas, en el programa de formación no te dejan entrar, o sea, no dejan entrar a la clase si es que no está colocado el nombre, en los nombres, el apellido, el DNI, y aunque sea chinche de alguna forma, es una evidencia de la empresa de que esté la información completa. Cuando tú no tienes ese tipo de control, y por ejemplo me mandaban unos pantallazos de lo que habían tenido,
el nombre de la persona Perico, no sé qué, y el otro que se había puesto, no sé, un nombre, no sé, de un juego, no, cosas así, ¿no? O sea, y no, ¿cómo vas a tú tener ese control? No vas a tener ese control, tienes que tener el control. Tienes que tener el control de tener claramente quiénes han ingresado con su nombre, con su apellido, con su DNI, con su puesto de trabajo. Esas cosas se filtran dentro del sistema y se pueden filtrar dentro del sistema e-learning, definitivamente, ¿no? Si es que así has optado por capacitar a tu personal cuando aplique. Ahora, otra cosa es importante que lo mencionen. Las cartas inductivas que se están pidiendo tienen como fin hacer recordar a las empresas de las obligaciones que tienen en materia de seguridad y salud de trabajo, porque ciertas organizaciones tienden a olvidar la seguridad y salud en trabajo y recién al final del año se dan cuenta de que no había un programa y que no se había cumplido el programa porque el comité ni siquiera se había reunido, porque ni siquiera lo tenían elaborado, porque ni siquiera lo habían aprobado y todo lo que no forma parte, o sea, si ya no hay un comité que esté bien estructurado, bien validado, bien electo y que se esté reuniendo de forma continua, el programa se va a caer. O sea, el programa definitivamente se va a caer. Entonces, y una cosa que yo le tuve que decir a esta empresa es, mira, lamentablemente yo puedo ayudar, o sea, podemos hacer cosas, ¿no? De aquí para adelante podemos hacer un cambio, podemos mejorar tu sistema de gestión y podemos hacer que validarlo, pero no podemos hacer magia, no hacemos magia, porque si yo comienzo a hacer magia, pasa lo que me acaban de colocar ahorita en el chat, me colocaron a los trabajadores les molesta estar firmando planillas de registros de capacitaciones a las cuales no han asistido. O sea, ya si en algún momento tú vas a hacer que tu trabajador firme un registro por algo que no ha existido, definitivamente ya perdiste completamente. Has perdido por todos lados. Perdiste esa autoridad, perdiste, obviamente, todo rasgo de liderazgo, todo rasgo de que esto realmente sea importante y definitivamente ten por seguro que cuando menciones la palabra seguridad, importancia de la seguridad primero, quizás te estén escuchando, pero por dentro se estarán matando de la risa, estarán diciendo, oye, ¿de qué estás hablando, no? ¿De qué estás hablando? Porque la verdad es que cuando se vean estas cosas, ya perdiste completamente, ¿no? Se pierde todo. Es mejor, mil veces, lo que yo le recomendé, decir, mira, ¿sabes qué? No tienes las cosas. Presenta lo que tienes. Presenta lo que tienes. Y espera que probablemente te aplique una sanción, te aplique tal cosa, y asúmela como tal, porque es lo que te toca y pon tus plazos, haz un plan de trabajo, presenta el plan, presentamos el plan de trabajo de lo que vamos a hacer de ahora en adelante para ver que estás con, pues, con el compromiso y el cumplimiento, ¿no? Ahora, lo que nunca debes hacer, eso de estar correteando a los trabajadores para que te firmen las planillas. No, pues, a estas alturas no se puede hacer eso, ¿no? Ok, entonces, las cartas inductivas que han llegado, normalmente debieron haber llegado, te debieron haber llegado, bueno, al menos a nosotros que nos han llegado, nos ha llegado el tema del lactario. También nos ha llegado de la política salarial, nos ha llegado del programa de formación, del programa de capacitación anual, la del comité también, ¿no? Bueno, a nosotros no nos llegó, creo que el del comité, pero le llegó a un cliente del comité y era algo muy sencillo, o sea, era algo que no lo vimos venir y creo que lo comenté y tengan mucho cuidado también con esto. Porque en este caso del comité, por ejemplo, esta empresa había pensado que siempre estaba por debajo de los 20 trabajadores, pero resulta que en algunos meses muy específicos llegaba a estar en 21, llegaba a estar en 24, ¿no? Pero normalmente estaban en 19, en 18, en 19, en 18 por ahí, ¿no? Entonces, definitivamente, pues cuando pasó esto, lo que
Bueno, lo que ocurrió fue que la fiscalización le llegó y le dijo, para el mes de tal, tú has tenido que tener tu comité, preséntame las elecciones de tu comité porque has tenido más de 20 trabajadores. Y a pesar de que en ese momento ya no eran 20 trabajadores, se decidió por elegir a un comité, ¿no? Elegir un comité sabiendo de que está muy en la línea, ¿no? Entre la línea del cumplimiento y que estoy adentro o estoy afuera. Para eso mejor, pues, hagamos el comité y punto, ¿no? Y ya, se soluciona el tema, ¿no? Sabiendo de que, pues, yo sé en un futuro si voy a tener más trabajadores, porque obviamente uno se proyecta como organización, oye, ¿te proyectas como organización tener más trabajadores o menos trabajadores? No, más trabajadores voy a tener definitivamente, ¿no? Mi proyección es a duplicar, entonces, pues comencemos a elegir el comité, ¿no? Y lo mismo pasó con los registros obligatorios, ya que nos pidieron el tema de los registros que tiene que ver con exámenes médicos. Ahora, exámenes médicos, tú no tienes que presentar tus exámenes médicos, pero el registro de los exámenes médicos sí, lo puedes presentar, porque ahí no hay información directa, no hay ningún nombre de una persona, ¿no? O sea, digamos que en los registros puedes colocar la información. Y así se han presentado estas cartas inductivas. Ahora, la razón por la cual tú tienes tiempo para levantar también tiene que estar en función de la razonabilidad, ¿no? Recuerden que ahora hay una parte también y hay un post que colocamos que habla sobre la forma como Sunafil tiene que fiscalizar. Ojo con eso, porque también tiene que brindar plazos razonables. O sea, no decir, ah, no tienes comité, ya, en 3 días, mándame toda la evidencia. No, eso es imposible porque el comité tiene todo un proceso de elecciones. Ok, si voy a elegir el comité, me tienes que dar el suficiente plazo para poder elegirlo. En el caso, por ejemplo, que justo yo pase de 19 trabajadores a 24, por ejemplo, ¿no? En ese interín, justo me fiscalizaron, porque también ha pasado, ¿no? Justo me fiscalizaron en el interín de que yo tenía 19 trabajadores y al otro mes ya pasé a 24 y justo en ese momento me fiscalizaron y me dijeron, ah, bueno, tú tienes 24, ya, preséntame toda la selección del comité. Un ratito. Razonablemente acabo de pasar a 24 personas. Voy a hacer mi proceso de elecciones con los tiempos respectivos. Y eso se tiene que entender. Ojo, se tiene que entender. Porque no es, ah, ya, ok, ya está, el comité formado, punto. No, hay que tener en cuenta, hay un principio de razonabilidad, también hay un tiempo de razonabilidad que tiene que regirse la fiscalización, ¿correcto? Ok, la norma aplica para clínicas que realizan, así es. La norma aplica para instituciones privadas que realizan exámenes médicos, así es. Ah, ok, voy a leer una pregunta, voy a contestarle a Heiser que habla sobre una consulta. Si una empresa tiene 3 proyectos diferentes y en cada proyecto no pasa de 15 personas, pero el SCTR son más de 35 personas, ¿cómo sería en este caso? ¿Sería comité? Primero, los comités no están relacionados a los proyectos, están relacionados a la planilla, ¿no? Si yo tengo más de 20 trabajadores bajo el rango de trabajadores en mi planilla, incluyendo personal de confianza y dirección, yo tengo que tener un comité. ¿Correcto? Eso ya debe estar clarísimo. Estos trabajadores podrían estar en uno o varios proyectos, sí, por supuesto, pero no significa de que porque en uno tengo 15 y en el otro tengo 5, entonces en ninguno me aplica el comité. No, me aplica el comité por ser una empresa que tiene más de 20 trabajadores. ¿Correcto? O sea, la norma está bastante clara en ese sentido. No es por proyecto. Ahora, si estás en el sector construcción, hay comités que están relacionados pues a los proyectos como tal, donde se eligen en función también de las contratistas que están ahí trabajando, etcétera, ¿no? Pero eso no te exime de tú como empresa tener tu comité de seguridad y salud en el trabajo.
Y el SSTR no tiene nada que ver acá con el comité, nada. El SSTR, puedes tener SSTR también para personal que está por recibo por honorarios en tu organización o que está bajo un contrato de locación. Entonces el SSTR no está relacionado al tema del comité. Ujú. ¿Cuál es el propósito, Anderson? Dice, en registro de capacitaciones hay una parte en el costado izquierdo que dice número. ¿Cuál es el propósito de ese recuadro? Básicamente llevar una numeración. Ese es el único propósito del recuadro. Llevar una numeración. Gracias, sí, buenas noches. Tengo una empresa con 4 trabajadores y todos están por recibo de honorarios. Tengo que tener mi comité o mi supervisor. Bueno, si tienes una empresa de 4 trabajadores, entiendo que tú eres, que hay solamente un dueño y 4 trabajadores de los cuales todos están por recibo de honorarios. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque si tus trabajadores no están, digamos que dentro de la organización y están por recibos, está como desnaturalizando el vínculo, digamos, ¿no? O sea, en este caso, hay que tener mucho cuidado al momento de que yo puedo tercerizar y que no debo tercerizar. Si es el core de negocio, en teoría deberías de tener ese personal dentro de tu planilla. Si tú quieres tercerizar algo específico, muy detallado, por ejemplo, normalmente se terceriza pues personal de vigilancia o se terceriza el servicio de limpieza, ¿no? Porque no es el core de negocio, ¿no? O el servicio de alimentación no es el core de negocio, ¿no? Entonces, eso sí se puede tercerizar. eh, digamos que ese es importante recordarlo porque hay un vínculo que aplican las empresas, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, pues si no tienes trabajadores, pues si tú eres solo, tú serás el supervisor de seguridad, nada más, ¿no? En este caso, igual aplica supervisor, así seas uno, ¿no? O sea, eso sí, ¿no? Y eso sí. Tenemos 6 sedes, hemos establecido, a ver, dice, consulta, somos una sola razón social y tenemos 6 sedes, creo, 6 sedes. Hemos establecido un comité de seguridad. A ver, ¿qué más? Hemos establecido un comité de seguridad y 2 subcomités. Correcto, solo abarcamos 3 sedes, las otras 2 son pequeñas menores de 20, ya no establecido ni supervisor, ya que el principal debe velar por todas las sedes. Consulta, somos una, ya, ok. Susana, sí, está correcto lo que se ha hecho, ¿no? Porque ustedes me dicen de que son una sola razón social, hay 6 sedes, se ha establecido un comité, tienes 2 subcomités, me imagino, para las sedes que son más de 20 trabajadores, y hay algunas otras sedes pequeñas donde no estás colocando un supervisor de seguridad, pero estas sedes también han ingresado o sea, están articuladas con el comité central. Sí, no hay ningún problema. Sí, por supuesto, no hay absolutamente ningún problema. El tema, hay que ver también cuando nosotros elijamos subcomités o elijamos supervisores de seguridad, hay que tener en cuenta la primacía de la realidad, ¿no? O sea, eso es importante tener en cuenta. Por ejemplo, si yo voy a tener mi subcomité, tengo una empresa que está en San Isidro, por ejemplo, donde hay 25 trabajadores. Y tengo el área industrial que está en Piura. En el área industrial tengo 100 trabajadores. Y tengo un almacén que está, pues, no sé, en Chancay, ¿no? Donde hay más o menos unos 50 trabajadores, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Mi comité central lo voy a hacer en San Isidro. Ok, ¿dónde va el comité central? El comité central
se supondría que es el comité que donde se deben de articular todos los demás comités. Entonces, y también hay un tema de que dónde existe el mayor riesgo, dónde debería de tener. A veces hacen comité central, ¿no? Y ya no hacen los subcomités acá y acá, ya no hacen los otros subcomités, pero deben hacerlos. ¿Por qué deben hacerlos? ¿Por qué? Porque lo que tú ves en San Isidro como oficinas no tiene nada que ver con los peligros en Arequipa o con los peligros que hay en Chancay. No tienen nada que ver. No se van a entender. Entonces es mejor que cada área o cada sector o cada lugar geográfico establezca su subcomité porque hay cuestiones que deben ser atendidas con bastante celeridad. Y justamente si yo tengo mi comité central en Lima, hasta que se reúna y encima hasta que se converse sobre cosas que pasaron allá, este, se pierde el tiempo y encima las decisiones no son del todo acertadas. Entonces seamos bastante eh, inteligentes al momento de elegir, ¿no? O sea, si yo sé que donde hay mayor riesgo, debo de contar con subcomités para que lo atiendan rápido, para que las cuestiones tengan que ser bien atendidas y rápidamente. Y de repente esto hace que la gestión eh, sea mucho más digamos, se delegue mucho más y se responsabilice mucho más a las personas que están dentro de estas áreas, de estos lugares geográficos, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante que se sienta esa responsabilidad como subcomités. Y si no, pues puede ser que se pierda demasiado tiempo y a veces ese tiempo es bastante crucial al momento de la toma de decisiones. Entonces, vean bien qué es lo que hacen las demás áreas y cuántos trabajadores hay para poder elegir dónde voy a tener a mi comité central y dónde voy a tener subcomités y en dónde voy a tener supervisores de seguridad. ¿Correcto?